Regresamos nuevamente a este programa especial que hemos preparado para ustedes a través de la multiplataforma de RPP, empezando el 2026 con el pie derecho. Y tenemos el gusto de recibir aquí en nuestros estudios a dos invitadas de lujo. Está con nosotros Pamela Blas, ella es nutricionista, y la acompaña Carla Marcos, psicóloga, psicoanalista de niños, adolescentes y adultos. El punto, y a lo que nos vamos a abocar en el siguiente bloque, es a cómo cuidarnos, no solamente física, sino también mentalmente. Cómo hacer que este nuevo año podamos ser mucho más conscientes de nuestro bienestar, pero en el sentido más amplio de la palabra. Y quisiera empezar con Pamela. ¿Cómo hablamos de nutrición hoy que está a través de las redes sociales? Digamos, se difunde muchísima información sobre lo que debes de comer, lo que no debes de comer, cómo ir a una fuente confiable sobre todo, y cuán importante y cuán avanzado están todos los estudios que hemos conocido recientemente sobre la importancia que tiene la nutrición, por lo menos en la esperanza de vida de mucha gente. Hoy por hoy que vivimos más, ¿no? La dieta se ha convertido en un elemento fundamental. Bienvenidas, ambas. Es verdad cuando se dice que hay muchas falsas noticias en todas las redes que tenemos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación ahí? Ten a tu nutricionista de la mano. Puedes tener a tu nutricionista en el centro de salud, de tu seguro privado, de tu seguro estatal. Entonces, cuando encuentres una noticia donde te dicen que haz esta dieta que sirve para esto, no lo hagas sin antes consultar al profesional. Esa sería mi primera recomendación, para que no te equivoques, porque queda claro que hoy con tantas redes terminan habiendo muchas noticias falsas que a mediano, corto o largo plazo pueden hacerte daño. Correcto, ir a una fuente confiable y tener una nutricionista o un nutricionista de cabecera. De acuerdo con la encuesta demográfica de salud familiar, ENDES 2024, el 62.2% de los peruanos presenta exceso de peso. Esto es entre sobrepeso y obesidad. Esta es una condición más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Cómo entender que en un país donde se habla, ¿no?, incluso de crisis alimentaria, de un problema de nutrición para la gente de menores recursos, al mismo tiempo enfrentemos un problema de exceso de peso, ¿no?, y que esta incidencia sea mayor en mujeres que en hombres? Es verdad, comemos mal. Es verdad, hay que ser conscientes en que no conocemos raciones. Si a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones y por solo querer comer sin medir cuánto estoy comiendo, cuánto me estoy sirviendo y si realmente estoy comiendo por hambre o estoy comiendo por emocionalidad. Un truco, porque siempre me voy con esto, un truco es en el momento que tenga hambre, pregúntate si te provoca comer algo específico, porque si fuera un hambre real, te podría ofrecer un trozo de pepino y lo comerías. Pero si en ese momento dices, no, me provoca un pastel, quiero ese pastel, entonces no es un hambre fisiológico, estás comiendo solo por emocionalidad. Porque si fuera un hambre real, podrías comerte un pepino y saciarías ese hambre. Primer truco. Entonces, cuando tengas mucho hambre, pregúntate si puedes comer este trozo de verdura. Y si lo quieres comer, entonces vamos bien. Correcto. Vamos a regresar para hablar sobre los antojitos, por ejemplo, y el disfrute de la comida también, que en el Perú es parte de nuestra cultura. Sobre eso le voy a preguntar, pero quisiera darle la palabra también a la doctora Carla Marcos, porque este año el MINSA nos ha informado que tenemos entre 20 y 25% de la población que ha experimentado algún tipo de problema de salud mental. Y si hay algo que hemos destacado en los últimos años desde las plataformas informativas es que el Estado no le pone mucha atención, no está muy presente, el mismo cuidado que se le da al cuerpo que a la mente. Carla, ¿usted diría que coincide con este diagnóstico y cuál es el mayor problema o reto que enfrentaría el Perú en materia de salud mental? Yo creería que con la colega, ¿no? Ella está haciendo referencia a la nutrición alimenticia. Yo creo que es importante
en este momento, digamos, de la vida y en este momento también del Perú, en donde tengo que decir, digamos, con mucho honor que he participado, digamos, como parte del equipo del Acuerdo Nacional para diseñar nuevas políticas de Estado que atiendan justamente a la infancia de una manera integral. Entonces, cuando hablamos de nutrición, por ejemplo, emocional, estamos hablando de reconocer lo que nosotros sentimos, en primer término. Reconocer lo que sentimos y sentirnos lo suficientemente seguro y que, por ejemplo, para un niño el entorno le permita poder molestarse, por ejemplo, poder hacer una rabieta y que ese entorno pueda generarle ese tipo de contención que necesita. ¿Por qué lo necesita? Lo necesita para poder construir esa confianza básica necesaria para que se pueda desarrollar como un niño, como un adulto de bien, ¿no? Es interesante y aquí quisiera aprovechar para preguntarle por el uso de la tecnología en los niños, ¿no? Porque aumentan los casos de depresión. Niños que se dice, por lo menos de acuerdo a algunos estudios a los que hemos tenido acceso, de pronto empiezan a vivir en una burbuja entre la pantalla y ellos, y no hay más. E incluso se enfurecen si uno les dice, hombre, hay que poner un límite a tu tablet, hay que poner un límite, dame el celular porque es hora de cenar, de compartir, de ir a jugar o de hacer ejercicio, de cumplir con tus tareas. Enfurecen, desarrollan ira, porque están de alguna manera enviciados, ¿no? Desarrollando una adicción. ¿Podemos hablar de una adicción al teléfono y a los juegos en línea? Sí, no solamente los niños, sino también los padres. Hoy en día, en términos estadísticos, hay una hipermedicalización. ¿Por qué? Porque el niño necesita agitarse más, ya no es tan solo hacer una travesura, tal vez como cuando yo era niña, ¿no? Hacer una travesura y, no sé, ponerme de acuerdo con mi hermana o con mi hermano para tomar algo de la refrigeradora que estaba prohibido, por ejemplo, ¿no? Sino es tener que agitarse mucho más para poder capturar la atención de ese padre, que puede tener los cascos, que puede estar con audífonos, que puede estar todo el día en el celular, que puede estar, ¿no? Todo el día también, por ejemplo, juegos en red, ¿no? Yo no satanizaría ni diría que las redes sociales o que los juegos en red, digamos, son malos. Lo que hacemos, digamos, cuando estamos muy pegados, estamos muy desconectados, es que nos desconectamos de nuestro entorno. Y de nuestro entorno, llámese a nuestros hijos, que necesitan de esa mirada, necesitan de esa escucha atenta. No quiero más exigencia, quiero que me mires, quiero que me escuches, quiero que me permitas sentir y que no te molestes porque siento. Entonces los niños han encontrado a través de las redes sociales, a través de los juegos en red, sentirse que son exitosos. Pero porque hoy en día hay una exigencia constante de decir, mira la medalla que tengo, el diploma de honor que gané, etc. Pero cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que lo más importante es esa confianza que el niño desarrolla, que el adolescente desarrolla para poder desenvolverse en situaciones difíciles, en situaciones que pueden ser complejas y que lo desafían de alguna manera, ¿no? A sentir que él puede, a tener confianza en sí mismo. Es bien importante lo que nos acaba de decir. Yo quisiera retornar con nuestra nutricionista invitada, con Pamela, porque le había dejado pendiente la pregunta, ¿cómo hacemos? Es decir, no todos los antojos son malos. Usted había dicho que había que pensar necesariamente, tenemos hambre antes de probar algo, pero de pronto educarnos en salud, ser responsable de lo que comemos. ¿Usted diría que hay que empezar a mirar la alimentación también desde esa lógica? Sí, sí. Por ejemplo, una recomendación ahí sería que cada uno de nosotros conozcamos cuál es mi peso recomendado, por ejemplo, y por ahí podríamos detenernos. Es necesario que uno sepa cuál es mi peso saludable. Podríamos empezar el 2026 de pronto Queriendo con buscar. ese reto, Así saber es. cuál es mi peso por lo pronto Por lo pronto. y hacer una suerte de revisión de qué estoy comiendo y cómo puedo Eso. mejorar gradualmente mis hábitos sin privarme de la posibilidad de disfrutar de un postre una vez a la semana, de repente, ¿no? Pero entender que quizá en la cantidad está la clave. Así es. Por ejemplo, ¿no? Si descubres de pronto o vas a tu revisión nutricional y
y tu nutricionista te dice, sí, tenemos un sobrepeso de 10 kilos que tenemos que empezar a perder, pero de pronto el paciente nos dice, doctora, es que a mí me encanta la idea de a las 4 de la tarde sentarme y tomar un cafecito con unos 2 pastelitos que me traen. Entonces tenemos que empezar a hacer ahí los cambios. Entonces probablemente a este usuario, a este paciente que tiene 10 kilos de exceso, nos va a tocar quitar estos pasteles altos en azúcar. Y hoy hay muchas ofertas. Podemos tal vez usar pasteles hechos con endulzantes sin calorías. Y puedes comer el pastel. Muy porque bien. en este caso, pues el paciente tiene que perder 10 kilos. Me está ganando el tiempo, lamentablemente el tiempo vuela, pero yo quisiera solamente que en unos segundos Carla nos diga, porque aquí encuentro que hay un link entre sus dos especialidades, en el tema del autocontrol, ¿no? Y en la autorreflexión. ¿Cómo manejar eso, por ejemplo, el hecho de ponernos límites cada uno en aras de cuidar nuestra salud, en este caso mental también, cuando hablábamos de no satanizar a las redes sociales, por ejemplo? Es como el postre, ¿no? Claro, ustedes desde su profesión habla de cantidad. Yo hablaría de calidad. Hablaría de calidad en términos de cómo te relacionas tú contigo misma, con tu cuerpo, cómo puedes lograr ser, por ejemplo, tu mejor amiga, tu mejor aliada, ¿no? Para aceptar que hay algunas cosas que de repente no te van a gustar ahora que estamos tan llenos de filtros, ¿no? Entonces, ahí yo diría, el mensaje tal vez de cierre sería, Mávila, dialoguemos no solamente con quienes están fuera, sino escuchémonos a nosotros mismos. Seamos nuestros mejores aliados, nuestros mejores amigos, ¿no? Y en ese sentido, sí, es vincularte no solamente con tu cuerpo y vincularte con quienes te rodean, darles un tiempito de espacio a esa abuelita que es la portadora de la historia de la familia, por ejemplo, ¿no? Que es la portadora de la historia de la familia. Escucharla, mirarla a los ojos. Señor, señora que nos está escuchando, no pierda el tiempo. Su hijo necesita que lo miren, necesita que lo escuchen y necesita ese abrazo y ese cariño, ¿no? Muy bien, les agradezco a ambas que hayan estado con nosotros, estupendas recomendaciones, así que ya lo saben, a cuidarse no solamente física, sino también mentalmente, a empezar a hablar un poco más con nosotros mismos a la hora de elegir el platillo con el que nos vamos a alimentar a la hora del almuerzo, que es lo que nos va a dar más energía y nos va a mantener mucho más en forma, pero también la salud mental, mirarnos al espejo, reconocer que con nuestros defectos tenemos un valor, que los niños requieren de un abrazo, que las personas mayores también requieren de atención, ¿no? Y no descuidar que el avance tecnológico nos da muchas posibilidades, pero que eso no supone cortar las relaciones y los vínculos emocionales. Hacemos una pausa y regresamos. Amigas, este es un programa especial que hemos preparado con muchísimo cariño para todos ustedes y que lleva por nombre Empezando el 2026 con el pie derecho. Se trata de un espacio de reflexión porque todos queremos iniciar un nuevo año haciendo una suerte de revisión de qué es lo que hicimos el 2025 y cómo encarar mejor nuestras vidas en todos los aspectos este 2026 que puede marcar un reinicio, ya sea a nivel físico, a nivel mental, a nivel financiero. Hemos convocado estupendos especialistas. Cada uno nos dará un tip, por supuesto, y nos ayudará a crecer como personas, como madres, como hijos, como hermanos, como profesionales también, como individuos, como ciudadanos. Así que lo hemos preparado, como les decía, con muchísimo cariño y hemos convocado especialistas como el que nos acompaña para este primer bloque del programa, que es el doctor Gustavo Rivara. Él es pediatra, magíster en nutrición, pero además autor de 5 libros. Una persona que conoce mucho sobre el bienestar físico y cómo podríamos decir que estamos cambiando el enfoque de la salud. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ya Mayra. no a una suerte de reacción cuando tenemos una enfermedad, sino
a cuidarnos permanentemente y a prevenir enfermedades. Se dice mucho que los seres humanos, cada vez con el desarrollo del conocimiento y la ciencia, iremos alcanzando vidas más largas, llegando a cumplir más años. Pero esto depende de cómo apliquemos esos conocimientos a la vida práctica y de cómo nos anticipemos acaso a la aparición de enfermedades que en un primer momento no tenían cura, que hoy podemos tratar o incluso anticiparnos antes de que aparezcan. ¿No? Bienvenido nuevamente, gracias por estar con nosotros. Mávila. ¿Y cómo diría usted que debería cambiar ese enfoque que tenemos hacia nuestra salud y la salud de nuestra familia este 2026? Hace algunos años, cuando estudiaba en China, tuve la oportunidad de estar por allá, una rectora de la universidad me decía: ustedes los médicos occidentales son buenos, pero solamente buenos porque saben curar, porque el médico sabio trabaja en la prevención. Y la prevención empieza de mucho antes de la gestación. Entonces, personalmente yo trabajo desde la gestación, tengo escuela de padres y escuela de gestantes y escuela de abuelos. Hace 11 años que trabajamos ahí para que la mujer, la abuela, el padre conozcan un montón o tengan mucha información a la mano, que lo primero que va a lograr es quitar los temores, que no haya miedo cuando nace un bebé, que no haya miedo a la hora de la crianza o la nutrición. Y segundo, hacer las cosas bien y no estar corrigiendo algo que salió mal, sino evitar que suceda. Y eso lo podemos conversar ahora, en qué consiste la prevención en la infancia. Sí, me gustaría que abordara un poco más ese tema, que sea un poco más entre los detalles, porque muchas madres nos están escuchando, muchos padres de familia en este momento, y usted decía que hay el miedo a ejercer como padre. Sí. Entonces hay que desterrar ese miedo, pero en base a acciones concretas. Acciones concretas. Cuando uno va al pediatra con su bebé o con su hijo, a veces la mamá lo primero que te pregunta es ¿cuánto pesa? ¿No? O ¿cuánto está midiendo? ¿Ha crecido? Y ya está, con eso se queda tranquila. Pero un pediatra con una visión más grande debería pensar en la parte emocional. Yo lo primero que hago es me agacho y hablo con el niño: ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo te sientes? Ni siquiera hablar de enfermedades, sino hablando con el niño ya uno se da cuenta cómo está. Entonces la parte emocional es importante y eso se debe trabajar muchísimo desde la gestación. Segundo, y que esto es casi lo mismo que respirar, es jugar. Que los niños tengan la oportunidad de jugar. En tercer lugar, el sueño. Y lo digo en desorden porque todos son igual de importantes. Dormir. Los niños duermen casi el 50% del día. Y cuando duermen, fortalecen la respuesta inmune. Y cuando dice niños, estamos hablando de ¿hasta qué edad? Cuando decimos la primera infancia, son los primeros 8 años. Pero la infancia termina más o menos cuando llega la pubertad, que puede ser 12, 13 años. Actualmente vemos un inicio de la pubertad más temprano. Claro, digo esto para que ningún padre se vaya a asustar si el niño duerme 10 horas, por ejemplo. No, digamos que un adulto idealmente debería dormir entre 7 y 8 horas, los adolescentes quizás 8 o 9, y los niños según la edad con 10 horas, o los chiquititos, los lactantes con 12, 13 horas, estamos muy bien, ¿no? Pero cada ser humano tiene un requerimiento de sueño distinto. Hay niños recién nacidos que duermen 11 horas y hay otros que duermen 18. Ahora, ¿cómo hacer para complementar lo que se hace en casa con el acompañamiento de un especialista? Es decir, ¿cómo empezar a vincularnos y en qué momento es el mejor momento para ir al médico? A empezar a considerar al médico como una extensión, digamos, una suerte de asesor antes que como alguien que va a solucionar un problema que ya estalló. Es cuando te enteras que estás embarazada. Yo le digo a las mamás: te enteraste que estabas embarazada y fuiste corriendo a buscar un ginecólogo que va a estar contigo 9 meses. Nosotros estamos contigo 15 años y nos escoges el día que te dan de alta con tu bebé y dices: Gustavo, ¿y ahora dónde voy? Tienes una cita y la necesita en 3 días la cita. Entonces, el pediatra te acompaña 15 años o muchas veces más. Mis pacientes con 20 o 25 años me siguen consultando y ahora veo los hijos de mis pacientes. Entonces, hay que vincularse desde que te enteras que estás embarazada y conocer a tu pediatra. No busques al que tiene un premio Nobel, busca ese que con quien te sientes bien y sabes que está bien informado. Vayamos a los chequeos médicos anuales en niños. ¿Cuáles son? Cuando hablábamos de prevención, por ejemplo, y de no tenerle miedo a la cita con el doctor, ¿no? Y no llamarlo cuando ya estamos desesperados, el niño hizo fiebre, por ejemplo, y no sabemos a qué obedece esa fiebre. Para eso hay que desarrollar el hábito de chequearnos. Chequearnos tiene que ser parte de la rutina, tiene que ser, así como revisamos el auto, los papás se preocupan del mantenimiento del vehículo, por ejemplo, lo mismo y mucho más importante es llevar a nuestros chicos al pediatra.
A toda edad es importante, pero mucho más importante en la infancia porque un niño hoy no es el mismo que fue hace un año. A partir de los 3 años el control es anual. Todos los años tienen que ir al pediatra. A partir de los 3. De estrés. En el primer año de vida, digamos, es mensual hasta el 6º mes. Después es cada 2 meses hasta el año. Después es cada 3 meses hasta los 2 años. Después es cada 6 y a partir de los 3 años es anual. ¿Y qué chequeos se hacen a Hay partir muchas de los cosas 3? que hay que buscar en los niños, cómo está creciendo, cómo se está desarrollando en la parte emocional, cognitiva, el área del lenguaje, etcétera, cómo está el niño de salud. Pero yo creo que los padres a veces no entienden, me dicen, mi hijo ya tiene 9, ¿por qué lo voy a llevar? Y es importante hablar del cáncer infantil. En el Perú se diagnostican casi 2.000 niños con cáncer por año. De estos 2.000 niños que se diagnostican cada año, el 33% es leucemia. Estamos hablando de entre 600 y 700 niños con leucemia en nuestro país por año. ¿Y eso a qué se debe? Es la neoplasia más común en la infancia. Y la segunda son ¿En el Perú o en el general? mundo, en el mundo. Y la segunda son los tumores cerebrales, que es el 25%. Entonces tenemos 700 niños con leucemia por año y 500 niños con tumores cerebrales por año. Con el tumor cerebral quizás no puedas hacer mucho para prevenir o para un diagnóstico temprano, a menos que tengas un síntoma y rápido acudas, pero cuando ya tengas un síntoma quizás ya hay una masa neoplásica, un tumor. Pero la leucemia, que es una neoplasia de la sangre, sí podría avisarte. Y esto es muy simple que deben de recordar. Si yo tengo una afectación de la sangre por una neoplasia, se van a afectar las funciones de la sangre. ¿Qué hace la sangre? Tiene la respuesta inmune. Entonces tengo un niño que tiene infecciones a repetición, muchas infecciones, fiebres de 2 semanas, 3 semanas, diarreas que no corrigen. Segundo, en la sangre transporta el oxígeno con la hemoglobina, entonces va a haber anemia, palidez, no juegan, cansancio, mucho sueño. Tercer lugar, ¿qué más hace la sangre? La coagulación de la sangre. Se afecta la coagulación de la sangre y van a aparecer hematomas. Si se cepillan los dientes, sangra la nariz. Es un niño que está pálido, con sangrado constante y con muchas infecciones y que al examinarlo le encuentro ganglios, muchos ganglios, no un ganglio, muchos ganglios y crecimiento de hígado y de vaso, tengo que pensar en leucemia. ¿Eso se detecta una vez al año en un chequeo general? En un chequeo general. Yo en 28 años trabajando con niños he encontrado varios niños que iban para su control normal y tenían leucemia. Todos ellos están bien. Fue diagnóstico temprano, han seguido sus tratamientos y la sobrevida es muy alta cuando hay detección temprana y un tratamiento adecuado. Nos quedamos entonces con eso último, porque usted ha tocado una enfermedad que a cualquier padre, me imagino yo, que nos está viendo o escuchando, lo va a asustar muchísimo. Cuando uno piensa en la posibilidad de tener un niño con leucemia, uno inmediatamente dice, estoy perdiendo la batalla o podría perder la batalla, pero lo que usted acaba de decirnos, que un chequeo temprano puede tener un resultado positivo en el tratamiento, creo que va a alentar mucho y creo que queda como lección. Sí, y algo importante es que sepan los padres que lo primero que se afecta en un niño con una enfermedad crónica es el crecimiento, no solamente en estatura, sino también en peso. Si yo tengo un niño que está creciendo bien, entre los 2 y 10 años se gana 6 centímetros por año. Si yo fui al pediatra y ha ganado 6, 7 centímetros en ese año y ha ganado 2, 3 kilos por año, casi seguro que está todo bien, ¿no? Entonces, por ahí empezamos. Entonces, yo lo primero que hago es eso, medir, pensar y le digo, tu hijo está muy bien. Y ver cómo está. Juega, sonríe, te saluda, tiene buen color. Ya ahora haces el examen exhaustivo, pero ya le dices al papá, todo está bien. Entonces, hay que observar y hacerle caso a esa persona que llega a tu casa, esa tía que te visita cada 6 meses y te dice, está pálido. Porque a veces tú no te das cuenta porque lo ves todos los días. Pero la tía que lo ve cada 6 meses te dice, mi sobrino está muy delgado, está muy pálido. Esa información no hay que decir, ay, qué metiche la tía. No, hay que usarla porque es importante. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa especial. Entonces, anotado, los chequeos deben ser anuales a partir de los 3 años. Sobre todo, una infancia saludable garantiza un adulto saludable, garantiza, digamos, el hábito, el desarrollo del hábito de acudir al médico, de tomarlo como aliado y acaso una vida más larga y mejor. Vamos a ir a una pausa y retornamos en este programa especial preparado para ustedes, empezando el 2026 con el pie derecho.
Empezando el 2026 con el pie derecho. Ese es el nombre de este programa especial que hemos preparado para ustedes, porque se trata de estar bien no solamente físicamente, emocionalmente, sino, ¿por qué no?, financieramente. Nunca es tarde para empezar a construir un patrimonio o para empezar a corregir esos hábitos, malos hábitos que están mermando nuestra capacidad financiera. Tenemos aquí como invitados a dos especialistas. Está con nosotros el profesor Luis Sánchez de la Puente, contador público y especialista en finanzas personales. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también Yanina Pigi, analista de educación financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros, que además ofrece y se preocupa por la educación financiera incluso entre niños. Vamos a empezar. A ver, el objetivo de todos es ahorrar, poder ir construyendo un capital, ¿no? Quizá esa puede ser la meta que nos pongamos este 2026. Finalmente, en contra de todos los estudios que se han hecho sobre la capacidad de ahorro, la educación financiera en el Perú, vamos a empezar a ahorrar. ¿Cómo hacerlo? Empiezo con las damas. Yanina, empezamos contigo. Empezar a ahorrar en realidad tiene que tener una meta, y hablando del tema desde la niñez, los niños también tienen que tener una meta para el ahorro. Si quieres para fin de año tu fiesta de promoción, ahorra para tu vestido también, para tus zapatos, para el peinado. Quieres tener una laptop, un celular, que los chicos hoy en día son muy tecnológicos, pues también enseñemos a ellos a ahorrar de a poquitos con estas metas, ganándose la propina, ¿no es cierto? A veces los padres damos el dinero solamente porque el niño se portó bien o porque hizo bien la tarea, y esos son sus deberes. Entonces, desde la SBS enseñamos a los niños a que ellos logren cumplir estas metas, pero también haciendo pequeños tareas, pequeños deberes para lograr con ello tener esta propina para poder tener este ahorro, ¿no? ¿Podemos ahorrar? La pregunta también para el profesor Sánchez de la Puente. Siempre se puede ahorrar. Lo que pasa es que tenemos una cultura de creer que tenemos que ahorrar al final. O sea, es decir, recibo los ingresos, cubro mis gastos y lo que me sobra debería destinarlo al ahorro. La propuesta que trabajamos desde hace un buen tiempo es que el primer gasto deba ser el ahorro. Es decir, el día que recibes tu sueldo, 1.000, 10.000, 50.000, lo que fuera, un porcentaje de ese ingreso va destinado al ahorro. Y entonces solamente vas a utilizar como gastos en el mes lo que te queda, un 90%, 80%, dependiendo cuánto estés destinando al ahorro. Pero eso supone preparar un presupuesto. Es decir, tener un presupuesto y ajustarlo, porque mi prioridad, o le voy a dar a partir de ahora una prioridad a ese ahorro, a ese pago a mí mismo que me voy a hacer, si uno lo quiere ver así. ¿Es posible? ¿Qué consejos se pueden aplicar? Hacer un presupuesto es una herramienta clave en realidad para el manejo de las finanzas. Si tú no llevas un control, no vas a saber cuántos son tus ingresos, cuáles son tus gastos, y con eso poder pues ajustar este presupuesto, tanto en grandes como pequeños, ¿no? Entonces, lo que tú dices es importante, planificar, hacer un presupuesto, elaborando y conociendo. Justamente los chicos hoy en día, por ejemplo, están muy relacionados a las billeteras digitales, al Yape, al Plin, ¿no? Y lo tienen asociado a una cuenta del papá, de la mamá, ¿no? Y estos chicos también tienen que aprender que cuando tú yapeas o plineas, tú tienes que saber a dónde están destinados esos gastos, porque justamente por no anotar todo es que se nos escapan y se nos van de las manos si no los controlamos. Entonces, yo siempre recomiendo, hay que hacer, por ejemplo, tu Yape, tu Plin, para grandes y chicos, pones para qué cosa lo has yapeado, para qué lo has plineado. Normalmente yapeamos, plineamos y luego decimos, uy, ¿a quién le yapeé? ¿A quién le plineé? ¿No? Y dices, ay, no, de repente no era esta persona. Entonces, siempre preguntar y luego poner el rubro en qué estás gastando para que luego lo lleves a tu presupuesto y puedas ponerlo, por ejemplo, en los gastos variables, ¿no? Y poderlo controlar. Entonces, el presupuesto es la herramienta clave para ello. Se pregunta siempre uno qué tips le podemos dar a la gente para que ahorre. Ahorrar supone una disciplina que pasa por reducir gastos también. Los famosos gastos hormiga. Hay gente que dice recibo y no sé en qué se me va la plata. Es la típica. Sí sabemos en qué se va la plata, ¿sí? Lo que pasa es que no queremos hacernos cargo de eso muchas veces. Entonces, no sé, pues salí tarde y en lugar de, si voy en transporte público, tomo taxi, ¿verdad? Entonces sí sé que debo tomar más tiempo para salir adecuadamente y tomar el transporte público, si es que ese es mi fin. O
tomar el taxi en una hora en que no sea la hora punta, ¿verdad? Todos quieren tomar el taxi a las 8 de la mañana y esa hora el taxi es más caro. Entonces, porque hay más oferta y más demanda. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con eso, con nuestro comportamiento, con nuestros hábitos, ¿no? Lo que comentabas antes de esta entrevista es, mejor es pedir por delivery, ¿no? O sea, o pedir por internet, ¿sí? Cuando muchas veces puedo ir y hacer el ejercicio de, si quiero pedir comida, puedo prepararme comida en casa. A mí me Claro, pasó- pero ahora las tentaciones están al alcance de la mano. Siempre las tentaciones van a estar, como tú le llamas. Pero porque ¿cómo controlar? A ver, si hubiera que darle un Es un tip a auto- quienes nos están viendo y escuchando a través de la multiplataforma de RPP, ¿cuáles son los peligros y cómo podemos empezar a poner un candado para que no caigamos en esa tentación? ¿Eliminar aplicaciones, por ejemplo? Claro, hay dos cosas que van a ser no tan populares, ¿verdad? La primera es hacerte cargo de ti mismo. Es decir, yo puedo gastar todo el tiempo en tentaciones. Hay una regla en economía que es básica, que las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Entonces, si queremos quedarnos con un tip, aprendamos eso. Los recursos van a ser limitados y la satisfacción de necesidades son ilimitadas. Yo puedo ganar hoy día 1,000 y con 1,000 puedo vivir. Y después puedo ganar 10,000 y con 10,000 puedo vivir. Pero cada vez mi nivel de necesidades pueden ser mayores, porque ahora ya no quiero el iPhone 10 o 15 o 17, sino el Pro Max y etcétera, ¿verdad? Entonces empiezo a crearme necesidades. Y esto es algo que la economía y los medios lo saben, o sea, los que hacen publicidad lo saben, que es la demanda inducida, ¿no? No sé si ustedes han visto que antes, creo que somos casi edades, antes los platos para comer eran más chiquitos. Entonces entraba menos comida. Ahora los platos son más grandes. Entonces hay que llenar el plato. Lo mismo pasa con el sueldo. Cuando cuando tenemos un billete de 100 o 200 soles, da la sensación de que mejor no lo empiezo a cambiar porque se me va a ir en un instante, ¿sí? Porque cuando tengo el billete de 100 y no lo quiero gastar, todavía no es necesario. Hay algunas cosas que me estoy limitando. Me estoy limitando de tomar el café, de comprarme un chocolate, de comprarme un dulce, etc. Pero una vez que cambio ese billete, o sea, 2 soles esto, 3 soles el otro, y no es la plata. Claro, y se va. Y se Muy va. bien, los invito a que nos acompañen en un corte. Vamos a regresar con Janina también para que nos cuente no solamente sobre los cursos de la Superintendencia para niños, de cómo se ha vuelto la educación financiera un curso obligatorio, es parte de la formación de los individuos porque tenemos un problema en el Perú y es que no somos un país de ahorradores y eso tiene que ver con una formación y con una educación que tenemos que empezar a recibir desde pequeños. Entonces hacemos una muy breve pausa y regresamos con eso y los consejos prácticos, tips que no fallan. Si usted quiere ahorrar en 2026, le vamos a dar tips que son infalibles. Espérenos nada más, que regresamos. Empezando el 2026 con el pie derecho y esta secuencia se podría denominar y con el mismo teléfono del año pasado. De pronto hoy podemos introducir ese concepto porque nuestros especialistas, el profesor Luis Sánchez de la Puente y Janina Pigi, estaban conversando con nosotros sobre algunas cosas que están instaladas culturalmente. Primero, las mujeres gastamos más que los hombres. Segundo, ¿qué pasa con el teléfono, con la presión de las redes sociales? ¿Soy cool? ¿No soy cool? ¿Qué valor le doy a los objetos y qué valor me dan los objetos a mí? Pero yo hago la introducción y ustedes cuéntenos cómo todo esto influye realmente en la capacidad de poder ahorrar y de construir un patrimonio. Empecemos con el caballero esta vez. Gracias. Bueno, muchas veces le damos valor a las cosas que tenemos y el valor real está en lo que yo soy, en lo que yo hago, en lo que yo siento. Entonces, para poder sentirme valorado dentro de la sociedad, dentro del espacio, necesito tener un teléfono que me dé ese valor y el valor está afuera. Cuando realmente
lo valioso está en mí, el aporte que yo hago, el servicio que yo hago, el trabajo que hago. Ahora, eso tiene que ver con un lado de cómo compenso esas deficiencias que a veces puedo sentir. Y entonces lo compenso con factores externos. Y eso va a pasar con cualquier tipo de compra que hagas, ¿no? Y a El cualquier teléfono- edad, además. Exactamente, es a cualquier edad. Porque la valoración es importante empezar a mirarla desde el momento que te Claro, y encuentras, las ¿no? mamás se quejan cuando los chicos empiezan, primero, de muy pequeñitos, aceptan, con un muñeco son felices, con algo usado son felices, los bebés, por ejemplo. Hay mamás Claro, que pero invierten ahora mucho, los pero, niños pero, les llenamos de regalos. pero los niños empiezan a reclamar, porque esto está de moda, mi amiguito lo tiene, y porque tiene que ser de tal marca, y tiene que ser original, importado, qué sé yo. Vamos con Janina, que venía con los cursos justamente de la Superintendencia para Niños. ¿Cómo Sí. hacemos para incorporar Bueno. ese concepto del valor? Hay que lograr estos hábitos desde la niñez, definitivamente. Como te contaba, la SBS tiene este programa que se llama Finanzas en el Cole, en convenio con el Ministerio de Educación. Este año vamos capacitando a 7.000 docentes a nivel nacional. Y estos docentes, a su vez, tienen que capacitar a los alumnos, ¿no? De tanto de primaria como secundaria, para que ellos vayan a su casa. Pero esto es de manera progresiva, ¿no? Vayan a su casa y sigan compartiendo estos conocimientos. Pero esto es de manera progresiva, poco a poco. Tú al niño no le puedes enseñar directamente, por ejemplo, cómo ahorrar en una entidad financiera si previamente él no ahorra sus útiles. Al momento, por ejemplo, de un crédito, tú le vas a introducir al crédito cuando el niño le prestan un libro y lo tiene que devolver en la fecha acordada, o cuando están en el kiosco y se fían, ¿no? Del kiosco, también tienen que tener esta conciencia de decir, tengo que devolver lo que me han prestado, lo que me han fiado al tiempo y a la fecha exacta para quedar bien, para generar confianza, que cuando ellos crezcan van a tener confianza también con el sistema financiero, ¿no? Van a generar créditos responsables y van a lograr este ahorro, pero hay que lograr este hábito desde la niñez. Y este programa Finanzas en el Cole lleva esto pues de manera gratuita a todos los docentes a nivel nacional. Súper interesante que los niños aprendan. Y de manera porque- obligatoria. Hay y de una manera competencia obligatoria. 19 que va en gestiona responsablemente los recursos económicos, que va desde el año 2007 capacitándose a los docentes. Pero Luis, a ver, hay mucha gente que no ha llevado ese curso, que no ha tenido la oportunidad, que nadie le obligó a aprender a armar un presupuesto ni a otorgarle valor y responsabilidad al uso de los recursos. Para esas personas que nos están escuchando y viendo, digamos, ¿no hay esperanza? ¿Van a morir en la pobreza? ¿O de pronto pueden hacer un cambio este 2026 y realmente aspirar por lo menos a tener una estabilidad financiera? Eso que tú dices es una respuesta muy común, ¿no? Es que a mí no me enseñaron, ¿verdad? Bueno, en el colegio no te enseñaron. O la vida es una, por ejemplo. Claro, pero en la vida, en el colegio no te enseñaron a usar el celular, a manejar el carro, a muchas cosas. Y lo aprendiste por tu cuenta. Entonces, en YouTube, en cualquier red social, vas a encontrar cantidades impresionantes de información financiera. Entonces, a todas estas personas que dicen, es que a mí no me enseñaron en el colegio, uy, qué chévere, ahora a los niños les enseñan. No les enseñaron, está bien. Uy, qué Pero- chévere, pero, eso está claro, gracioso. Pero necesitan hacerse cargo ahora de su educación financiera. O sea, eso no se A lo- cualquier edad. a cualquier edad. Es que esto no le puedes delegar al Estado, no le puedes delegar a tu esposo o tu esposa. Eso es un tema personal, ¿sí? Porque el Estado se va a preocupar de darte capacitación y si lo aprendiste bien y si no, también. O sea, ya está la ¿Y oportunidad. cuál es el primer paso para que un no ahorrador, ¿no? Que siente que hay que vivir hoy porque mañana de pronto podemos morir y para qué guardo la plata y qué sé yo, empiece a revertir mentalmente esa forma de ver las cosas? Lo primero yo siempre lo primero que recomiendo, y claro, básicamente por mi formación de contador, es primero hacer un inventario que tienes hoy. ¿Sí? Es decir, hoy día, 30 de diciembre, en la cuenta del banco tengo 100, menos 100, lo que fuera, ¿no? O debo. Es saber la situación que tienes hoy. Y lo segundo es saber cómo llegaste ahí. ¿Sí? O sea, es decir, si estoy endeudado, quiere decir que, ojo con esto, si estoy endeudado, quiere decir que estoy vendiendo mi tiempo del futuro para pagar esa deuda. O sea, ya, mi tiempo del futuro está comprometido para pagar con esto, ¿no? Entonces, a veces el me lo merezco es me lo merezco, pero de acá a 3 años, ¿no? Entonces, ¿qué me merezco hoy? Claro. Hoy. Me merezco ese viaje hoy que me va a Que suponer una deuda que voy a pagar en 3 años. Entonces, todavía no me lo he ganado ese viaje.
¿sí? Interesante el enfoque. Y lo siguiente, para terminar ahí, lo siguiente es cuántas horas de trabajo me va a tomar pagar esa deuda. Claro, ese disfrute de hoy. Sí, entonces... En un momento en que ya no voy a estar disfrutando, sino trabajando horas extras para poder pagar el disfrute si es que instantáneo. si es que puedo trabajar horas extras, ¿verdad? Claro. Porque si no, tengo que generar ingresos en otros lados. De acuerdo. Ahora, vayamos a algo que decía Yanina también y que es súper interesante, que es el lado en el cerebro. Decías tú que hay una razón por la cual, hay una explicación científica por la cual las mujeres gastan más que los hombres. Bueno, tenemos este pensamiento, y bueno, antes que terminar, y un pequeño cherry también de lo que dice Luis, la SBS tiene otro programa que se llama no solamente este de finanzas en el cole que va al docente, sino Finanzas para ti. Hemos capacitado este año a más de 50.000 personas a nivel nacional, que va a todo público, jóvenes, adultos, a los que no recibieron esta educación obligatoria. La SBS tiene este programa de manera gratuita. Los invito también a que puedan ingresar a nuestra página web, a nuestra línea gratuita que puedan llamar, para recibir estas charlas a empresas, con universidades, con institutos, con CETPROS. Hemos hecho alianzas con algunas municipalidades, con algunos ministerios, por ejemplo, para llegar a toda la población. Tenemos con el MIDIS, hemos hecho trabajo de manera conjunta con COFIDE, para empresarios, Ministerio de Trabajo. Entonces, la SBS sigue con esto. No quiero que me gane el tiempo del programa para pedirles a ambos tips, ¿no? Concretos, específicos, así cosas que pueden de un momento a otro ponerse en práctica, que van a tener buenos resultados. Bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta es no comprar cosas en estados emocionales de alegría o de positivismo o de optimismo, ¿verdad? Sino esperar que te baje esa emoción. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en Navidad todos estamos más propensos a gastar porque es tiempo de paz, tiempo de amor y no sé qué. Y entramos, escuchamos la musiquita. Claro, y entonces compras y después, ¿y por qué compré esto? Si pude comprar lo otro, ¿verdad? O sea, ¿sí? Entonces, a veces creemos que el regalo tiene que tener un valor económico alto, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que tener un valor económico alto. Tiene que tener un valor real que quieras transmitir. O compro para celebrar una buena noticia, por ejemplo. Claro, estoy eufórico. Estás eufórico y es un momento no para comprar. Ok, atención entonces a las emociones. ¿Sí? Punto número 1, hay que saber que en esos momentos en que estamos, wow, super high, altos en el ánimo, la mejor manera de celebrar no es necesariamente yendo a reventar la tarjeta de crédito, y que el regalo no se mide por el precio, sino hay otro tipo de valor para darle a los regalos que queremos compartir con la familia, lo que simboliza de pronto un regalo, ¿no? Y también en la otra emoción, ¿verdad? En la emoción de la tristeza. Claro, me voy a alegrar comprándome algo. Claro. Janine. Con los niños, incluso ir desde el lado del juego, ¿no? Cuando vayas a comprar con ellos al supermercado, al mercadito de tu casa, a la tiendecita, llevar una lista de compras, ¿no? Y que ellos hagan la lista, que comparen precios. Eso también es enseñarles de manera financiera llevar una más lista, por ejemplo, cuando voy al centro comercial, sobre para qué voy, por qué voy y cuál es la prioridad en la compra, puede ser un buen tip. Es un súper Siempre. tip porque te hace justamente que la publicidad que nos bombardea constantemente, el 3x2, 2x1, llenas el carrito y encima vas a la caja registradora y ¿qué están? Los dulces. Vas con tu niño que te dice, me compras, y a veces por presión compramos para que no nos hagan el berrinche, ¿no? Entonces hay que enseñarles, no está en la lista, no se compra. Mañana lo compramos. ¿Cuántas tarjetas de crédito es lo mejor para manejar? Es decir, ¿qué es lo que recomiendan en el caso de los expertos en finanzas para que una persona sepa cuándo está exagerando con la tarjeta de crédito? Máximo 2 tarjetas de crédito que las puedas usar al 30%. Máximo, ese es un buen tip, máximo 2 tarjetas de crédito y cada una, ojo, de la línea que te dan, puedes endeudarte hasta el 30%, que es lo correcto. Sí. Un tip más, Yanina, para ir terminando. Siempre, por favor, revisar que la información a la cual van a consultar para tomar decisiones sea confiable. No se dejen llevar por las redes sociales, vayan siempre por canales como la SBS, por ejemplo, que pueden llamar para ver si una entidad financiera que te está ofreciendo una alta tasa de interés está supervisada o no. Si el crédito que vas a tomar, que son buenísimos los créditos cuando son productivos, veas que realmente la tasa que vas a pagar y la entidad sea también supervisada por la SBS, que tenga la protección del Fondo de Seguro de Depósitos. Las cooperativas también tienen esto. Entonces no se dejen llevar solamente por el lado emocional de gastar, sino también dónde vas a ahorrar y con quién vas a tomar el crédito. ¿Dónde vamos a ahorrar? Luis, yo quería preguntarle por eso. ¿Cómo hacemos para no sacar el dinero que colocamos o que
depositamos en una cuenta de ahorros destinada al ahorro. Uno de los tips que yo sugiero siempre es abre una cuenta en el banco que más dificultad te genere. O sea, ese banco que en teoría odias, ¿verdad? Ese que no quieres volver más. Y ahí vas a depositar tus ahorros. ¿Por qué? Porque cada vez que quieras sacar tu ahorro, vas a decir, uy, tengo que ir a este banco, qué pesado, ¿no? De preferencia, no sacas la tarjeta y solamente tienes el dispositivo por la app para poder controlar tus ahorros, que siempre es importante, pero que no puedas tener disposición fácilmente. Esa es la idea, ¿no? Ponerle obstáculos al gasto. Que es la idea que tenían antes con el chanchito, ¿verdad? El chanchito no querías romperlo. ¿Por qué? Porque te gustaba, es bonito. Entonces, para romper el chanchito había que pensar que tenía que haber una oportunidad importante, ¿no? O ya estaba lleno y ya no entraba más, o es que ya llegó el fin de año y había que romperlo. Bien, el tema está sumamente interesante, así que los comprometo a seguir hablando de esto durante el 2026. Nosotros le ponemos ahora sí punto final al programa. Realmente tomen en cuenta todas las recomendaciones, sobre todo los tips, pequeños consejos que si ustedes aplican pueden producir en mediano plazo, ni siquiera en largo, en mediano plazo, grandes cambios. Y de eso se trata, de empezar este 2026 con el pie derecho en todos los sentidos. Que tengan un estupendo 2026 y nos reencontraremos al final del año para ver si hemos mejorado nuestra alimentación, si hemos mejorado nuestra salud mental, si nos queremos más y si hemos ahorrado también. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos los que nos han escuchado y visto a través de la multiplataforma de RPP.